Sumar Saberes. Queremos conocer más sobre esta iniciativa, sobre los objetivos que han construido y cómo es que finalmente eh, han compuesto este innovador instrumento para nuestro país en lo que tiene que ver con la evaluación del potencial de escala de iniciativas que están mejorando los aprendizajes y, como decíamos antes, la asistencia escolar. Para poder profundizar más sobre todo esto es que nos acompaña durante esta mañana la directora de Educación de Fundación Luxich y miembro del Consejo Estratégico de Sumar Saberes, Fernanda Orellana, está con nosotros. ¿Cómo estás, Fernanda? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días. Hola Victoria, muy bien y muy agradecida por esta invitación. No, y nosotros contentos de recibirte y de conocer más sobre este trabajo, sobre esta alianza público-privada que busca mejorar los aprendizajes a través de esta iniciativa que cuenta con múltiples actores del mundo público y del mundo privado. Partamos quizás primero con ese contexto. ¿Cómo es que surge Sumar Saberes? ¿Qué es lo que es? ¿Y cuántos son los actores que están involucrados en esta historia? Súper. Mira, Sumar Saberes, como tú contabas recién, es una alianza público-privada que impulsa inicialmente el Ministerio de Educación con la Fundación Chile como secretaría ejecutiva y fuimos sumándonos diferentes actores, nosotros desde el mundo privado, la sociedad civil, pero también hay hartos sectores hay distintos actores del sector público, hay organismos internacionales y eso hace que seamos más o menos 30 organizaciones las que participamos en Sumar Saberes. Y el objetivo que tiene es precisamente lo que tú decías hace un rato, es buscar acelerar la mejora de los aprendizajes en el país. Y su foco inicial está puesto en ciertos como aspectos clave que son como fundamentales en el fondo para poder mover la aguja en el sistema educativo, como es el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales, que con eso nos referimos en general al fortalecimiento del lenguaje y matemática, que son aprendizajes como basales que permiten que las personas se desplieguen en lo que quieran hacer durante sus vidas. Y además, asistencia escolar, que es un tema súper importante. Obviamente no vamos a mover nada si los estudiantes no van al colegio. Y obviamente la convivencia también, que es clave. En ese contexto es que empezamos a partir de, bueno, cuando tuvimos la pandemia, surgió el Consejo de Reactivación Educativa, ¿cierto? Que fue el año 2023. Y este consejo propuso que Chile en el fondo necesitaba generar un repositorio de evidencia que pudiera sistematizar y como disponibilizar cuáles eran las prácticas educativas más efectivas, ¿ya? Y en ese contexto surge un poco esta necesidad de mapear y entender qué es lo que Chile tiene hoy día, en el fondo en cuanto a diferentes iniciativas que se desarrollan en educación y también buscar cómo se puede hacer crecer esas iniciativas en el sistema, ¿ya? Y ahí surge todo el concepto esto de la importancia de evaluar técnicamente las iniciativas, de evaluar su potencial de escala, qué es el potencial de crecimiento que pueden tener. Y ahí empezamos obviamente a movilizar todo esto, toda esta información, toda esta inquietud y empezamos a sumarnos diferentes iniciativas, a sumar saberes, que al final se constituye como esta gran alianza. ¿No? Y potente porque el vuelo que han ido teniendo y la amplia gama de actores que han logrado converger en esta iniciativa me parece fascinante y sobre todo Mm. además porque estamos aquí y bueno, lo hemos reiterado quizás en estos breves minutos, pero que creo que es fundamental. Estamos hablando finalmente de actores que vienen tanto del ámbito público como del ámbito privado y eso lo vuelve también muy rico en cuanto a las miradas que pudieran eh, adherirse. ¿Cuál vendría siendo, en este caso, el norte de trabajo? Es decir, ¿qué Ujú. es lo que buscarían? Porque acá hemos mencionado, y bueno, y en la introducción yo lo decía, un poco poder contribuir a la mejora de los aprendizajes, Mm. a poder quizás de alguna forma u otra llevar de mejor manera lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales, con la asistencia educativa, que también es fundamental. Pero ¿cuál vendría siendo entonces el norte de trabajo para que todos estos aspectos vayan confluyendo? Mira, el norte de trabajo, primero, en la primera etapa de Sumar Saberes fue un poco generar un entendimiento común. Fue ¿Ya? poner en la mesa, en el fondo, qué entendemos cuando hablamos de iniciativas, por ejemplo, que tienen evidencia. Porque hoy día hay muchas iniciativas, diferentes actores de diferentes ámbitos, en el fondo, incluso los mismos colegios, muchas veces generan iniciativas que pueden ser muy buenas, en el fondo, muy innovadoras, pero no siempre, por ejemplo, están basadas en la evidencia o no siempre tienen solidez técnica y en el fondo lo que se hace
no necesariamente busca, o sea, siempre busca impactar en los aprendizajes, pero no siempre existe la evidencia necesaria de que eso va a ser así, ¿ya? Entonces yo te diría que un primer norte que tiene esta alianza es instalar en Chile cada vez con más fuerza la necesidad de que cuando nosotros buscamos aportar al sistema educativo con iniciativas, estas iniciativas tienen que tener solidez técnica, tienen que estar basadas en la evidencia, y eso yo creo que es una primera etapa que tiene que ver con, bueno, el instrumento de evaluación de las iniciativas tiene tres dimensiones. La primera es es evaluar los aspectos técnicos de la iniciativa, ¿ya? La segunda es la factibilidad que tiene esta iniciativa de implementarse a mayor escala. Y la tercera es el apoyo que tiene esta iniciativa del sistema, ¿ya? Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en una iniciativa que se va a implementar en un colegio o en un grupo de colegios de un mismo sostenedor, la primera dimensión es súper importante, que es que sea buena técnicamente, ¿ya? Entonces, Sí. ese norte es algo que se ha presentado mucho en la alianza, que es reflexionar y decir, no es trivial hablar sobre aspectos técnicos, no es trivial hablar sobre evidencia, porque muchas veces en verdad difunden o se instalan en el sistema iniciativas que no la tienen, ¿ya? Ese es un primer ámbito. Y después, el norte obviamente es poder disponibilizar, y por eso hemos estado trabajando harto tiempo en una página web, que en el ¿Ya? fondo busca poner todo este proceso que se ha vivido de mapeo de iniciativas en primera instancia, donde se mapearon cerca de 300 iniciativas que existen en Chile, y se llegó en una primera etapa a 16 iniciativas. Y esas ¿Ya? 16 iniciativas son las primeras 16 iniciativas que en el fondo este instrumento dice tienen una solidez técnica y se están evaluando su potencial de escala. Y eso es algo que en el mediano plazo se va a disponibilizar para que los sostenedores, para que todos los sostenedores del mundo privado, público, de los particulares subvencionados, conozcan en el fondo cuáles son las iniciativas que hoy día tienen mayor evidencia. Y a la vez se está haciendo un mapeo hoy día, y de hecho está en curso, para que nuevas iniciativas puedan postular a evaluarse en el fondo dentro de esta inteligencia colectiva que es Sumar Saberes, porque obviamente, claro, iniciativas que quizás no pasaron la primera vez pueden pasar en una segunda vez. Las Claro. iniciativas en el fondo son vivas, están siempre mejorando, se transforman. Entonces, al final es generar, yo creo, como una especie de movimiento, un motor que ayuda al sistema, obviamente, a subir su estándar y a entregar y difundir al final las mejores iniciativas en el fondo. Sí. Oye, pero qué interesante, lo encuentro realmente fascinante. Encuentro fascinante además esta coordinación para poder abordar estos desafíos que son fundamentales. Y ahí quería preguntar también respecto a lo que ha sido este primer año. ¿Cómo Ujú. han sido esta construcción, por decirlo de alguna manera, en estos meses para poder no solamente organizarse, sino que tener quizás ya los primeros hitos? ¿Dónde han estado puestos esos desafíos hoy por hoy en este primer periodo y hacia dónde siguen con la mirada avanzando? Y ahí teníamos un poco el norte claro también, lógicamente, pero me refiero en los próximos pasos a seguir, Ujú. contemplando quizás esta etapa un poco más inicial. Súper. Sí, siempre yo te decía cuando conversábamos fuera de cámara que, claro, los procesos de inteligencia colectiva no siempre son el camino más fácil. Muchas veces ponerse de acuerdo con otros y con muchos actores, acá hay muchos actores, no es simple, pero yo creo que es algo muy efectivo cuando buscamos en el fondo movilizar cambios a nivel sistémico. Entonces, hemos tenido una primera etapa que ha sido muy de poder generar en el fondo un entendimiento común, ha sido de ponernos de acuerdo en el fondo, de generar espacios de reflexión. Hemos tenido hartos desayunos, por ejemplo, con distintos actores del sistema y que son abiertos en el fondo y que han buscado como ir poniendo en la mesa todo este tema de la evidencia, de cuáles son, de las prioridades que tiene Sumar Saberes. Hemos tenido, por ejemplo, espacios temáticos en lectura, en matemática, y eso ha sido súper valioso porque en el fondo permite sentarnos a conversar y decir, tenemos un diagnóstico. Chile es un país que tiene una institucionalidad bien sólida en general en educación. Tenemos hartos datos. Entonces, los diagnósticos, claro, como que los tenemos, son diagnósticos compartidos. Y ha sido una primera etapa muy de decir como por dónde avanzamos para poder aportar al sistema, en el fondo, agregarle valor de manera relevante finalmente. Claro. Esa ha sido, yo creo, como una línea súper importante del proceso. Y otra es propiamente como la construcción de la herramienta, que es una herramienta que es muy sólida técnicamente. Empieza en el fondo, lo lideró el proceso una consultora internacional que se llama Imago, que es bien conocida en el mundo cuando hablamos de escalabilidad de iniciativas a nivel mundial. Y
lo desarrollaron ellos inicialmente, haciendo un benchmark internacional ahí muy interesante. Y después tuvo una validación con un panel de expertos, que son expertos del mundo de la academia, también ¿Ya? algunos actores, por ejemplo, como la Agencia de la Calidad de la Educación, expertos independientes, que no tenían conflicto de interés, porque uno también puede decir, oye, claro, ¿qué iniciativas son las que salen bien evaluadas? Y quizás las personas que están ahí en el fondo pueden tener algún interés. No, el proceso ha sido muy, muy limpio, ha sido construido en el fondo con la validación de estos expertos externos. Y obviamente después de todo este proceso se logra constituir este instrumento y es un instrumento que al final se aplica y que la idea es que también quede como un criterio al final para el sistema, que Mm, otros actores fuera de Sumar Saberes, que obviamente tienen la expertise de poder evaluar iniciativas, puedan también tomar ciertas referencias del instrumento, porque de verdad nace desde un proceso muy sólido técnicamente. claro, sí. Oye, no, esto ha sido fascinante y lo encuentro de verdad que me imagino lógicamente lo que tiene que ver con esos desafíos, sobre todo en poder escuchar tantas voces, porque son Mm. muchos los actores, pero encuentro fascinante realmente lo que eso conlleva, el trabajo al cual apuntan y el alcance que esto pudiese llegar a tener. Y ahí quería preguntarte un poco por eso, porque finalmente acá, y sobre todo con iniciativa como es Sumar Saberes, se busca poder contribuir en la educación, poder contribuir también en ese sentido, en lo que tiene que ver con la medición, pero sobre todo buscando como quizás gran propósito el aportar en un frente que es tan fundamental, pero a la vez también es complejo de llevar como son los aspectos educativos. Y ahí quería preguntarte un poco también lo que tiene que ver quizás con ese sueño Ujú. final. Qué es lo que les gustaría que ocurriera con Sumar Saberes para poder contribuir como espacio para ser un actor también relevante dentro de lo que tiene que ver con estos objetivos? Sí, mira, yo creo ahí que, bueno, como te decía en antes, Chile es un país que tiene harta data, que siempre estamos mirando mucho cómo estamos avanzando, tenemos como distintos termómetros que nos permiten ir viendo cómo avanzamos. El último CIMSE que tuvimos y que se aplicó tuvo, claro, ciertas buenas noticias en el ámbito, por ejemplo, de la mejora en cuarto básico, tuvo ciertas alzas, pero también seguimos teniendo muchos desafíos en los otros niveles, en cuarto básico todavía, en sexto y en segundo medio. Todavía los estándares en el fondo de lenguaje, matemática, son insuficientes, la inasistencia sigue siendo un problema súper grave en el sistema. Entonces, yo creo que primero esos datos en el fondo y la realidad da como una fuerza en el fondo para poder continuar haciendo este tipo de esfuerzos colectivos, porque al final pasa que somos muchos actores los que trabajamos en educación. Nosotros en la Fundación, por ejemplo, somos implementadores de programas, llevamos cerca de 20 años trabajando en educación y así otros que están sentados en la mesa tienen una larga data y una vez tiene como un poco esta inquietud de decir, chuta, como todos aportamos separados y como que no pasa, como que no avanzamos lo que todos tenemos la ambición de que el sistema avance. Entonces yo Claro. creo que este tipo de iniciativas al final y el norte que deberían tener en el fondo sostener, voy a ser un poco poética, pero es como sostener un sueño, yo creo. En eso, este tipo de iniciativas como Sumar Saberes, yo creo que ponen la meta en decir, ¿sabéis qué? El sistema puede mejorar, juntos lo vamos a lograr. Y yo de verdad creo que al final poner en la mesa y en el centro, decir, ya, a ver, ordenémonos, ¿cuáles son las iniciativas que hay? Yo creo que además mapear. Y poder poner en la mesa y decir, por ejemplo, tenemos una alta concentración de iniciativas, voy a decir cualquier cosa, por ejemplo, en enseñanza básica, pero hay un vacío gigante en enseñanza media. Tenemos muchas, por ejemplo, bueno, no en el resultado, pero en el fondo, en lectoescritura. ¿Qué pasa con matemática? Ver en el fondo el sistema, mirarlo y decir cómo al final estamos hoy día operando las distintas instituciones que solemos operar de manera como más bien desordenada, como un poco cada uno con sus intereses. Este tipo de mapeos nos permiten decir, chuta, cómo aportamos? Y quizá yo también me pongo a disposición para no repetir lo que está haciendo el de al lado o le agrego valor al que está haciendo, el que está haciendo un buen programa, que es sólido técnicamente, que tiene potencial de escala. Entonces, yo de verdad creo que el norte y el largo plazo de esto debería hacer y debería como entregarle a Chile una visión en el fondo como de inteligencia colectiva compartida, que seamos Sí. capaces de remar juntos, de ordenarnos, de articularnos. Y de verdad yo creo que no es trivial, como que creo que es algo que el sistema educativo chileno necesita. Necesita tener esperanza en que las cosas pueden cambiar, pero también mucha convicción,
mucha solidez técnica y avanzar a paso firme. Sí, pues totalmente, totalmente lo necesitamos también como país en ese sentido. Oye, y finalmente, ya que estamos, bueno, todavía nos queda todo 2025, nos quedan un Ujú. poquito más de 3 meses todavía, pero si pudiéramos empezar a hacer proyecciones para lo que viene por delante, en cuanto a no solamente al gran sueño, sino que al día a día, al paso a paso, quizás a la manera de terminar este 2025 o cómo comenzar ese 2026. ¿Dónde van a Ujú. estar puestos esos objetivos para seguir avanzando o esas metas más bien que puedan tener trazadas? Yo creo que un ámbito súper importante y que obviamente hay que reconocer que estamos, bueno, hay elecciones a fin de año, como que hoy día estamos como bien concentrados, yo creo, en ir viendo cómo esto puede al final trascender una iniciativa puntual. Claro, hoy día está el Ministerio de Educación súper arriba de este proyecto y yo creo que es muy importante ver cómo otros actores también como se suman a Sumar Saberes y comprenden en el fondo que esto al final es una iniciativa que busca trascender en el tiempo. Entonces yo te diría que ese es un primer desafío importante, que obviamente todo el esfuerzo que se ha hecho, porque el hecho de que hay hartos actores también aporta mucho a eso, como decir, claro, esto, el ministerio tiene una fuerza fundamental, pero también hay otros actores sentados en la mesa. Entonces yo creo que hay un desafío importante como de ver cómo continuar en el fondo y cómo trascender y cómo sostener este cambio que se va a venir, por un lado. Y por otro, hoy día ojalá, bueno, estamos en este proceso de evaluación de nuevas iniciativas que estamos mapeando en el fondo, todavía no se están evaluando, se están mapeando. Y yo creo que otra meta muy importante es lograr que más organizaciones que desarrollan proyectos logren en el fondo ver el valor de sumar saberes y quieran en el fondo como pasar por este proceso, porque yo de verdad creo que es súper importante, como te decía anteriormente, que lo que se haga en el sistema en verdad tenga solidez técnica, que crezca y que crezca orgánicamente y que crezca como tiene que crecer. Entonces, que más iniciativas, que más actores que hoy día están trabajando en educación, conozcan el instrumento, conozcan el trabajo que se está haciendo acá, que los mismos sostenedores también, cuando les toque tomar una decisión y llegue un actor a decirle, tengo este programa, sea capaz de decir, ¿tiene evidencia? ¿Cuál es su solidez técnica? Yo creo, para mí el sueño va para allá, en el fondo, como que nos podamos apropiar de esta herramienta, que sea útil para la persona en el colegio de Arica, Punta Arenas, y que eso permita en el fondo ir tomando decisiones, ir haciendo que los proyectos y los programas que se desarrollan en los establecimientos y que al final impactan directamente en la vida de los estudiantes, tengan la solidez técnica que se necesita y que finalmente puedan escalar bien, y que también los que todavía quizás no han logrado ese nivel de desarrollo puedan mirar en el fondo como, ¿qué me falta? ¿Qué ajustes tengo que hacer? Nosotros creemos muchísimo en la mejora continua, en que los programas y las iniciativas pueden seguir mejorando. Entonces yo creo que eso también da luces en esa línea. Claro, sí, pero completamente, completamente. Y lo encuentro, vuelvo a insistir, fascinante, un tremendo trabajo, un gran esfuerzo además por parte de los distintos actores involucrados y un gran propósito, que finalmente Ujú. yo creo que eso es lo fundamental, el poder tener eso claro, tener esa motivación, esa constancia para poder avanzar en esa línea, más allá de quizás las distintas miradas. Bueno, y ahí está también el hecho de sumar saberes, cada uno quizás Ujú. aportando desde su frente, desde su vereda, pero con una causa común, que yo creo que ahí es donde está la garantía del éxito, más allá de quizás las diferencias en cómo abordar ciertos procesos. Finalmente, teniendo eso claro, yo creo que se pueden dar grandes pasos y contribuir de forma importante también a lo que tiene que ver con la educación en nuestro país. Así que nada, felicitarlo, Fernanda, ha sido un placer poder conversar contigo, conocer mucho más sobre esta iniciativa. Me alegro de que hayan estado creciendo también durante este tiempo, poco más de un año ya desde que comenzaron, así que nada, todas las felicitaciones y el agradecimiento también por esta conversación. Sí, muchas gracias de nuevo a ustedes por el espacio. Siempre es una oportunidad contar en qué estamos. Así que ahí muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Fernando, un gran abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Chao.